sobre todo al expositor que tenemos ahora y a los que llegaron a tiempo, vamos a dar por iniciada la jornada de hoy del día viernes. Sé que estamos todos contentos en esta jornada del día viernes vespertina, así que la vamos a tratar de hacer lo más agradable posible. Entonces, en un principio, les voy a mostrar, ¿dónde estás? Aquí. Nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy corresponde a parte de la unidad 2, que es innovación docente, investigación, educación médica, específicamente el tema de programas de pregrado y programas orientados hacia el futuro. Es por eso que en la primera parte de esta jornada tenemos la suerte de contar con nosotros, con el doctor Francisco Garrido Cisterna, quien nos hablará sobre la reforma curricular de medicina en la Pontificia Universidad Católica y las reflexiones que ellos han hecho después de estos 10 años que han implementado la reforma en la Pontificia Universidad Católica. Posteriormente tenemos la conferencia o la exposición del doctor Enrique Majul de la Universidad de Córdoba en Argentina, en donde nos hablará sobre la innovación curricular, integración de tecnología y metodologías activas en programas de pregrado y posgrado. Y finalmente, nuestros temas de mesa redonda de hoy, que corresponde a la evolución de los programas de medicina adaptándose a las necesidades futuras de salud y ciencia. Tendremos dos expositores quienes nos darán sus puntos de vista de cómo deben ser la formación de médicos orientada hacia el futuro. Una, la doctora Yalis Medina de Puerto Rico y el doctor Juan Víctor Lara de México. Y daremos nuestra pausa saludable, ¿cierto? Para hacer un cafecito y ojalá despertar en esta jornada del día viernes, sobre todo en la última parte. Y como lo realizamos la semana pasada, vamos a trabajar en grupos que serán distribuidos aleatoriamente, ojalá que queden de diferentes países, en los cuales yo les daré una pregunta que tendrán que analizar y darnos su respuesta de acuerdo a la realidad de cada país. Eso en relación a la jornada de hoy. Y como les mencionaba, tenemos la suerte de poder contar hoy día con nosotros, con el doctor Francisco Garrido Cisterna. El doctor Francisco Garrido Cisterna es médico especialista en radiología y magíster en educación médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realiza docencia de pre y posgrado en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado en el diseño e implementación del continuo curricular de radiología en el marco de la reforma curricular de medicina de la Pontificia Universidad Católica. Además, es académico del Magíster de Educación Médica de la PUC, donde imparte el curso de evaluación de programas educacionales de los profesionales de la salud y es profesor guía de actividades de graduación. Además, es miembro de la Comisión de la Reforma Curricular de Medicina, o fue miembro desde el 2015 al 2020 de la Dirección de Pregrado de la Escuela de Medicina y actualmente es el subdirector de pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y digo, tenemos la fortuna de poder contar con él porque el doctor Garrido fue parte de la reforma, la implementó y ahora en su rol de subdirector la tiene que evaluar, así que él ha visto el inicio, la implementación y el post de la implementación, así que aprovechen de sacarle mucho fruto a la exposición que dará el doctor Garrido. Francisco, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y tener la gentileza y amabilidad de compartir tus conocimientos con nosotros. Por favor, Francisco, todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Mauricio, un amigo, lo conozco personalmente. Muy agradecido de la invitación de FEPAFEM a este curso de liderazgo en educación médica. Los felicito por formarse en esta instancia que es tan relevante, digamos, para poder liderar y hacer cambios, que es lo importante. Voy a compartir la pantalla. Acá. ¿Se ve bien? Sí, Francisco, se ve bien. Perfecto, bien. Sí, La idea en los próximos 20-25 minutos es poder comentarles un poco de lo que fue la experiencia de este cambio curricular. Este cambio curricular empezó, como les voy a mostrar más adelante, el año 2008. Las primeras comisiones, en esa época era el decano, el doctor Ignacio Sánchez, que a algunos de ustedes les debe sonar porque él fue el rector después de la universidad.
acaba de dejar el cargo hace 2 meses. Y él fue en su cargo de decano que dijo a la Escuela de Medicina, ¿sabe qué? Hay que mirar la forma en cómo estamos formando los médicos para el futuro. Y ahí vino todo este trabajo que el año 2015 se implementa. Por eso hablamos de los 10 años de la implementación de la reforma curricular de medicina, que no estuvo exenta de problemas. De hecho, nuestro decano siguiente se llamaba el doctor Luis Ibáñez, y habían académicos que llegaban a la oficina del doctor Ibáñez y le decían, Luis, ¿qué locura están haciendo en pregrado? Porque están acortando la carrera de medicina. Así que les voy a contar eh, un poco de esa experiencia. Como muy bien ustedes saben, la medicina se aprende, se enseña o se ha enseñado en los últimos 100 años, 120 años, con un modelo bastante estándar en nuestros países de Latinoamérica, siguiendo las directrices de este señor que está ahí, que es Abraham Flexner, ¿cierto? El ciclo básico, un ciclo clínico bastante compartimentalizado, y la verdad que esto ha dado resultados a lo largo de estos 100 años. Con mucho tutoría, con mucha cercanía a un maestro. Esa es la formación no solo de medicina, sino que de las carreras de la salud. Como yo les comentaba, el 2008 se formó esta comisión a petición del decano de ese momento, de 7 académicos para poder evaluar la coherencia entre la formación de pregrado del currículum y lo que pasaba hacia el futuro, digamos. ¿Cuáles son las reflexiones hacia el futuro? ¿Y cuál era el contexto o el escenario que se vio en ese momento? La verdad que, como ustedes muy bien saben, el conocimiento médico crece, crece y crece, y nuestros currículums se mantienen relativamente estables. Nuestro programa de 7 6 años, dependiendo de la duración de sus carreras o de sus países, en que entiendo que las duración es diferente. Sin embargo, son bastante estables en el tiempo. Pero la salud, el conocimiento médico, el conocimiento biológico va avanzando rápidamente. Entonces, aquí ocurre una tensión entre lo que deberíamos enseñar y lo que enseñamos finalmente. De hecho, hay algunos artículos que probablemente ustedes vieron o leyeron en algún momento que hablan de la curriculitis anquilosante. La salud se mueve, pero nuestros programas no se mueven con nada. Entonces ahí surgió una de las primeras reflexiones. Y otras reflexiones, ¿cuál es el médico del futuro que tenemos que formar como escuelas de medicina, como facultades de medicina de Latinoamérica? Evidentemente tienen que ser competencias en las destrezas clínicas, eso es lo básico para todos. Tienen que saber diagnóstico, tienen que saber tratamiento, tienen que saber algunos conceptos de gestión, pero también es necesario desarrollar las habilidades transversales, la comunicación, la empatía, la honestidad. Son estudiantes que quieren desarrollar otras competencias. Los estudiantes de medicina en Chile y en sus países probablemente también son los mejores de sus promociones, son los mejores de sus cursos en los colegios. Y además desarrollan otras habilidades, cultura, el arte, son muchas habilidades. Entonces, estamos enfrentados con un escenario de esta naturaleza, y además en nuestro país, el año 2005 se implementó una reforma de salud que introdujo en el sistema una serie de tensiones que hacían un guiño al currículum, pero no estaban concretamente incorporados. Por ejemplo, la reforma de salud, las garantías explícitas en salud, después aparece una ley Ricarte Soto que tiene que ver con protección financiera, aparece la ley de derechos y deberes de los pacientes que regula esta relación entre las escuelas de medicina, las escuelas de ciencia de la salud y los campos clínicos. Ya no podemos hacer todo lo que queramos en los campos clínicos porque los pacientes tienen asegurados sus derechos y también tienen ciertos deberes. Y también surge la reflexión: ¿qué tipo de médico estamos formando? ¿Necesitamos seguir formando médicos, por ejemplo, que sepan atender partos? En nuestro país, en Chile, ya no es necesario porque existe una cobertura de profesionales, por ejemplo, en gineco-obstetricia que pueden cubrir eso con bastante cobertura a lo largo del país, asociado también a que hay mejores conexiones. Por lo tanto, ya no es necesario que hagan eso. Es necesario, por ejemplo, que un médico general sepa operar una apendicitis, que los médicos hace algunas décadas atrás tenían que hacerlo, pero hoy día ha ido cambiando un poco el perfil, sobre todo por esta tendencia muchas veces a la especialización que tienen los egresados de las carreras de medicina. Y también tenemos, evidentemente,
nuevas generaciones. El estudiante de hoy no es el mismo de hace 10 años, o de hace 15 años, o hace 20 años cuando estudié yo. Son estudiantes que son una generación que impone los desafíos, o impone desafíos al modelo o a la forma en cómo enseñamos. Son estudiantes muy conectados, eh, muy centrados en sí mismos, y eso también impone algunos desafíos en el aula. Entonces, el año 2008, nuestra escuela de medicina estaba ahí, lo estábamos haciendo bien, teníamos buenos resultados, estábamos en los primeros lugares del examen médico nacional, teníamos buenos resultados en términos de la empleabilidad, toma de becas, por ejemplo, de programas de especialidad en los egresados. Asociado a todo este contexto de cambios en la forma de practicar la medicina, la judicialización, el desarrollo tecnológico, para qué decir con la inteligencia artificial el día de hoy, y en ese momento dijimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar. Y se creó una comisión que trabajó un documento que se llamó el Médicos para el 2020, que refleja un poco este sueño que ya pasó el 2020, hace 5 años atrás, eh, pero era en el fondo cómo proyectar la formación médica para el futuro y cómo poder optimizarla. Entonces, ahí vinieron todos estos conceptos de innovación, se capacitaron muchos docentes, teníamos reuniones todas las semanas en una comisión de reforma curricular para ir analizando los cursos, ir creando los nuevos programas. Nos conectamos con otras facultades de la universidad para poder conocer sus experiencias, ingeniería, comercial, administración, educación, entre otras. Y aquí en este escenario había una serie de desafíos curriculares. Habían cómo nos adaptamos a los nuevos contextos, pero para formar médicos no para hoy, sino que para el futuro, en el escenario en el cual ellos van a ejercer la medicina, con metodologías más allá de la clase, la típica clase de cátedra, digamos. Eso ya, como ustedes muy bien saben, como educadores médicos, eso ya quedó en el pasado. Es importante poder desarrollar y utilizar el tiempo presencial, sobre todo hoy día, donde de post pandemia el encuentro presencial tiene un valor agregado en cómo poder optimizar ese tiempo para lograr aprendizajes más profundos. Y nuestra escuela quiso poner algunos focos en el profesionalismo, que cruza toda la malla curricular, la autoformación, que ellos adquieran habilidades que le van a servir para la educación médica continua en el futuro, el razonamiento clínico, la investigación, entre otras. Con un control centralizado. Tuvimos que tener un control bien cercano de cada curso durante la primera implementación o incluso la segunda, eh, para poder ir monitorizando y haciendo los cambios que el programa necesitaba. De hecho, la propuesta inicial de malla curricular que se planteó el año 2015 no es la misma que tenemos hoy. Ya les puedo contar más adelante algo de eso. Y entonces el año 2015, en el mes de octubre, el decano en ese momento, el doctor Ibáñez, anuncia que se iba a hacer una reforma curricular en el cual lo más vistoso, lo que llamó más la atención fue acortar la carrera de medicina. Tradicionalmente en Chile la carrera de medicina dura 7 años, eh, y luego del proceso reflexivo y de trabajo de la reforma curricular, esta se acortó en un año. Pero no fue el objetivo inicial acortar la carrera, sino que podíamos haber seguido con la carrera de 7 años, sino que fue la consecuencia del análisis que se llevó a cabo en estas comisiones. Esta fue la noticia del diario en ese momento, el Mercurio, que anunció esta reforma. Y esto no estuvo exento de polémica. El doctor Humberto Reyes, un gran gastroenterólogo chileno, que fue editor de la Revista Médica de Chile, nos mandó una nota por la revista, ¿cierto? En el cual hace un análisis crítico de esta, eh, de esta medida en aquella época, y en la cual él dice, abre comillas, que cualquier carrera podría implementarse en tiempos más cortos. De hecho, hay algunos personajes del gobierno que también hablan que deberíamos empezar a cortar todo, a condición de que su currículum sea organizado de una manera razonable y se empleen estrategias y métodos pedagógicos adecuados. Lo importante es el objetivo, qué es lo que queremos lograr, formar buenos médicos y para qué.
y el acortar la carrera no debe ser un objetivo en sí mismo, que eso fue una de nuestras premisas en ese momento y es importante también dejarlo presente. Y así el camino que recorrimos en aquella época partió con el análisis, con estas comisiones por área el año 2008, en el cual se analizaron cuál era el estado actual internacional de la educación médica, el estado nacional y el estado local. Después se hicieron comisiones por subáreas, la comisión de ciencias básicas, la comisión de medicina interna, la comisión del área pediátrica, entre otras, para tener entre el año 2012 y 2013, desarrollar las metas de aprendizaje, que se las voy a mostrar más adelante, hacer varias simulaciones de malla. Ese fue un trabajo súper entretenido porque era poner cajitas de colores en una malla curricular que estaba en desarrollo. Eh, en este momento también se pidieron los permisos para el comité de ética para poder tener nuestra evaluación longitudinal de la implementación para finalmente comenzar la implementación con la cohorte que ingresó el año 2015. Y si ustedes cuentan, 2015 más 6 años fue la cohorte del año 2020. O sea, nuestra primera cohorte finalmente no terminó su carrera con el programa que nosotros habíamos diseñado porque llegó la pandemia y ahí también se tuvieron que hacer algunas modificaciones. ¿Qué caracteriza nuestro plan de estudios? Nuestro plan de estudios es un programa basado en competencias, pero está orientado por metas de aprendizaje. Toda esta declaración de competencias, que tenés que ser competente en habilidades clínicas, en comunicación, entre otras, tiene una bajada en metas de aprendizaje que son concretas. Por lo tanto, le pedimos a nuestros profesores, por ejemplo, el profesor de fisiología, que el curso tiene otro nombre, pero para poder darles el ejemplo, vea o analice a cuál de estas competencias o estas metas de aprendizaje su curso tributa, ¿de acuerdo? Y cada curso tiene una tributación específica. Y todas esas metas de aprendizaje finalmente van a operacionalizar el perfil de egreso. Eh, Se hicieron estrategias de integración horizontal y vertical, y ahí aparezco yo con mi especialidad, la radiología, que no estaba incluida en el programa, y hoy día tenemos una incorporación longitudinal a lo largo de toda la carrera. Desde primer año hasta el noveno semestre, que es la licenciatura, los estudiantes tienen contenidos de radiología. No tenemos un curso de radiología, sino que lo van aprendiendo de manera progresiva e integrada con el momento curricular que ellos están. Eh, Nuestra malla, ustedes me podrán preguntar después, ¿qué fue lo que acortaron? Nosotros acortamos fundamentalmente un internado electivo que era muy largo, era casi un semestre completo. Entonces muchos estudiantes hacían una pre-residencia, una pre-beca en ese momento. Si a mí me gustaba la radiología, me iba 18 semanas a radiología. Pero un internado así, la verdad es que no tiene mucho sentido, digamos. Lo importante, estamos formando un médico general, no un pre-radiólogo, por ejemplo. Y lo otro que acortamos eh, fueron algunos cursos o se optimizó el tiempo curricular de cursos de la sección de la licenciatura, evitando repeticiones. ¿Y qué pasaba aquí? Probablemente en sus escuelas pasa. El profesor de cardiología no conversa con el profesor de respiratorio y ambos enseñan tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿por qué no hacer una sesión en conjunto donde hablemos de tromboembolismo pulmonar y con eso optimizamos el tiempo curricular y además tenemos la confrontación de la visión de distintos especialistas? Nuestra malla intenciona el contacto precoz con la clínica. En primer año nuestros estudiantes se integran a los consultorios de la red de salud Secristus, los centros Áncora, y de hecho esto ha tenido una consecuencia bien particular, que se la comenté a Mauricio en algún momento. El interés por la medicina familiar en nuestros egresados ha aumentado. ¿Por qué? Porque tienen experiencias desde primer año y comprenden la importancia que esta tiene para el nivel primario de atención. Ya les comenté las metodologías activas, entonces nuestros docentes se capacitaron en ello, al igual que las estrategias de evaluación de aprendizaje, y muy importante el eje de profesionalismo, tanto a nivel cognitivo como también a nivel actitudinal. Esta era nuestra malla antigua, si ustedes se fijan ahí, es bastante clásica. Anatomía, física, neuroanatomía separado, farmacología, etcétera. Y esta es nuestra malla actual, que está ahí. Entonces llegamos de una malla de 14 semestres a una de 12 semestres
con 9 de licenciatura y 3 de internado. Y si ustedes ven los nombres, hay muchos en que uno no puede adivinar o decir qué tendrá este curso dentro. Bases para la práctica profesional. ¿Qué será eso? Bases y mecanismos de la enfermedad. Ese es un curso integrado de fisiología y fisiopatología y anatomía patológica. Clínica 2. No sé qué es, eso será medicina interna. La verdad que es un integrado de varios capítulos donde también ahí está la radiología. Pero muy importante es este eje que está abajo, el integrado Ciencias Médicas. Se crearon 8 cursos que van desde el segundo semestre hasta el noveno, que son claves para el logro de las competencias o de las metas de aprendizaje. Estos son cursos que intencionan la integración longitudinal y vertical de lo que van aprendiendo. Se los voy a mostrar más adelante. Aquí está en esta diapositiva. Yo estoy a cargo del integrado 1. Y la misión que se me encargó a mí fue, crear un curso que sea entretenido, son cursos pequeños, son 5 créditos. Un curso que sea entretenido, que sea bien práctico, donde el alumno vislumbre el rol de lo que ha aprendido, que en ese momento eran las ciencias básicas y algunas cosas más, en la aplicación médica. Entonces lo que nosotros dijimos, ok, vamos a tener un módulo de comunicación científica, analizamos noticias en salud, hacen algunas entrevistas, etcétera. Tenemos una inmersión inicial a la investigación. Los alumnos están haciendo cursos de ciencias básicas y muchas veces a los alumnos de medicina entran a la carrera por su interés en investigación. ¿Y qué es lo que hacemos después? Los perdemos. Entonces lo importante es mostrarles esto al principio. Y también tenemos una sesión o un módulo de rol médico más allá de la medicina, en el cual queremos mostrarle que no todos vamos a ser médicos clínicos. Hay el médico, invitamos médicos deportólogos, invitamos al médico gestor. Hubo un año que nos acompañó el doctor Enrique París, que fue ministro de Salud, por ejemplo, en ese módulo. Y así esto va avanzando a lo largo de la carrera, se va complejizando respecto a los temas que ellos tratan, pero todo va con el foco de crear cursos que intencionen el logro de las metas de aprendizaje de manera específica. Por ejemplo, en el tercer semestre el integrado 3 está muy orientado actualmente, ahí hay algunos cambios que han respecto a lo que está en la diapositiva, pero está muy orientado en bienestar, pero bienestar de la persona, del estudiante, del futuro médico, pero también bienestar de los pacientes. Y ahí tienen un curso de bienestar, tienen un módulo de medicina deportiva, por ejemplo, como el rol que tiene en la promoción y prevención en salud, tienen un módulo de alimentación actualmente, alimentación saludable, por lo tanto son herramientas que ellos van adquiriendo de manera progresiva que complementan la formación clásica o la formación típica. Y finalmente en la etapa de los internados lo que hicimos fue optimizar el tiempo de los internados. Hay muchos que se acortaron efectivamente, pero se crearon internados nuevos. De hecho, nosotros no teníamos un internado de neurología. Usted me puede decir, pero ¿cómo no va a tener un internado de neurología? No había. Lo integramos con psiquiatría y creamos el internado integrado neurociencias clínicas. Optimizamos también el aprendizaje de las especialidades tipo otorrino, oftalmo y dermato. 2 semanas cada uno, que eso tampoco estaba, antes tenían menos. Intencionamos 2 electivos ahora. Ya son 2 electivos de 4 semanas y no estas 18 semanas que tenían antes. Estas son nuestras metas de aprendizaje. Son 8 metas de aprendizaje que operacionalizan el perfil de egreso y ustedes pueden ver, voy a leer algunas. Este esquema lo creamos a propósito de la acreditación para poder motivar a nuestros docentes y poder mostrárselos de manera gráfica. Las habilidades clínicas, evidentemente, pero también hay otras como profesionalismo médico, gestión de conocimiento, manejo de información, habilidades comunicacionales, etc. Y les voy a mostrar un ejemplo para poder ver la bajada y para que vean que es bastante concreto y que el profesor puede intencionar o visualizar cómo su programa o su curso contribuye al logro de estas metas. Por ejemplo, la meta de comunicación oral, no verbal y escrita tiene una bajada inicial que es un desempeño. Entregar información relevante para la tarea clínica. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se aplica en la práctica? Bueno, el estudiante tiene que saber recolectar información biológica, psicológica, social, espiritual, para diagnóstico, terapia, pronóstico, seguimiento, etc. Entonces se fijan que
Ya no es esta declaración macro, perfil de egreso que a los profesores les queda muy lejos y que es difícil muchas veces aterrizarlo. Ahora esto tiene una bajada concreta a cada uno de los cursos. Y esto está mapeado en una matriz de tributación donde cada curso, este es un ejemplo, está detectado a cuál meta y submeta tributa o contribuye al logro. ¿Y qué pasó el 2020? El 19, acá en Chile también tuvimos una revuelta bien compleja, como ustedes se acordarán, que ya desafió el sistema universitario y las carreras de la salud, pero el año 2020 esto nos cayó a todos, en todo el mundo, llegó la pandemia, se cerraron los campos clínicos y nosotros que teníamos nuestro programa tan bien armado para nuestra primera cohorte, tuvimos que juntarnos a tomar decisiones y hacer cambios, como probablemente todos ustedes lo hicieron. Y ahí llegó una oportunidad en poder decir, ¿sabes qué? Este programa de medicina interna de 12 semanas que teníamos, a ver, veamos realmente qué es lo que tienen que saber nuestros estudiantes, qué es lo que importa y sobre todo considerando el contexto sanitario. Y así muchos de nuestros estudiantes, nuestros internos, que al principio hicieron un paro, no sé si algunos de ustedes se acordarán, Mauricio, eso duró un día o media mañana, porque después se incorporaron a los campos clínicos, ahí están arriba, por ejemplo, en esta foto, los estudiantes que ayudaban a la circulación de las personas en el hospital, por ejemplo, estaban en la entrada. Muchos se incorporaron a los equipos clínicos, al Fono UC, Fono COVID UC, seguimiento de pacientes por vía telefónica. Existieron instancias en que ellos participaron activamente. Por lo tanto, nosotros creemos que el COVID no fue una pérdida, sino que fue una ganancia para una generación de estudiantes, pero también para nosotros, en ver la medicina de una manera distinta. Después pudimos implementar nuestra reforma en los internados como lo teníamos diseñado, pero en ese momento fue una ganancia. ¿Y qué es lo que hicimos en ese momento? Creamos 25 internados nuevos. Entonces optimizamos los campos clínicos que teníamos, la red de salud C-Cristus, que es nuestro principal aliado, no paró, y creamos internados integrados. Entonces no podíamos tener al estudiante, por ejemplo, en un servicio de traumatología a las 4 semanas, pero sí creamos un internado, por ejemplo, musculoesquelético, reumato, radiología musculoesquelética, traumatología, medicina física. Entonces ahí teníamos una rotación de 4 especialidades que conversaban. Y esa fue una experiencia, la verdad, que bien interesante, porque sirvió para desarrollar y poner a conversar equipos clínicos que no se habían imaginado que podían crear un programa que fuera interesante para los estudiantes. Toda nuestra cohorte sí hizo 3 internados nuevos. Un internado de radiología, para que vean el sesgo de este subdirector. Hicimos un internado para toda la cohorte, 240 alumnos hicieron un internado virtual de 2 semanas. Incluso rotaron por la UCI. Miren qué interesante esta experiencia. Pudieron estar en el lugar donde estaban los pacientes críticos durante la pandemia. Y también se realizó un internado de simulación que era una semana para poder practicar en el centro de simulación algunas habilidades que habían quedado pendientes de la etapa previa, justamente por las restricciones asociadas al COVID y también a las protestas sociales que también tuvimos que hacer varias adaptaciones. ¿Cómo podemos establecer nosotros como equipo que esto servía? Se estableció un estudio, un seguimiento longitudinal que iba retroalimentando, era un estudio, pero iba retroalimentando y sirvió para ir tomando decisiones. Por ejemplo, la malla original tenía 2 cursos de morfología que integraban la anatomía, la histología y la embriología en 2 semestres. La verdad que eso era un ladrillo para los alumnos. Entonces el comité curricular, ¿qué es lo que dijo? Ok, vamos a sacar créditos de este curso y vamos a crear un tercer curso de morfología en el primer año. Entonces, eso sirvió para poder extender estos contenidos y hacerlos de una manera más digerible, por decirlo de cierta manera, a los estudiantes. Mauricio es profesor de histología, así que debe saber que aprender todo eso en un año es bastante complejo. Establecimos ciertos indicadores, suspensiones, abandonos, las encuestas, grupos focales que nos ayuda aquí también la vicerrectoría, y vimos el rendimiento en algunos cursos y también comparamos los resultados de Leunacom. Con este principio, nosotros no queríamos comprobar que la malla nueva era mejor que la otra. Queríamos comprobar,
o que estábamos apostando al principio de que eran equivalentes, al principio de no inferioridad. Y aquí es para mostrarle algunos números, no vamos a entrar en detalle, pero si ustedes se fijan, las notas entre las distintas cohortes, estos primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, la verdad que eran bastante mejores muchos años en la cohorte nueva, así que eso también es un indicador a considerar. Pero este es el resultado que es más interesante, el EUNACOM, porque esa prueba es para todos igual y ellos lo rindieron las dos cohortes, más de 200 alumnos en el mismo momento, el mismo instrumento. Y si ustedes se fijan, solo voy a dar el resultado final. 69,99 la cohorte del año 2014, que es la última de la malla antigua de 7 años, la malla del 2015, 69,98. 0,01 no es significativo, por lo tanto, aquí ocurrió un empate entre las dos cohortes que tuvieron mallas distintas. Y se realizó un seguimiento longitudinal con varios parámetros, un aspecto cognitivo en el cual se fue aplicando cada cierto tiempo una prueba de alternativas bastante sencilla que evaluaba eh, algunos elementos de RCP, elementos de una pregunta cognitiva de profesionalismo, entre otras. Se realizaron ECOES seriados a toda la cohorte con esas estaciones, reanimación, manejo vía aérea, compromiso de conciencia, alguna técnica básica de cirugía, entre otros. Y se realizaron encuestas de bienestar, de distrés, de recursos positivos y de ambiente educacional. Les voy a mostrar algunos resultados. En la prueba de contenidos, acá mejor. En la prueba de contenidos, la cohorte de la malla nueva 2015 partió un poco mejor que la malla antigua, pero como ustedes pueden ver a lo largo del tiempo, estas se fueron empatando. Entonces, aquí tenemos un instrumento objetivo aplicado en los mismos momentos curriculares, la misma prueba. Los alumnos van mejorando y se va empatando el porcentaje de rendimiento. Estos son los resultados de los ECOES seriados aplicados en este momento. La fase basal fue al entrar a la carrera, en el primer año, los dos grupos, y posteriormente se realizó en tercer año, en la fase preclínica, y aquí en cuarto año, en la malla nueva. Y ustedes se fijan que todos crecen, perdón, todos los porcentajes de logro van creciendo y finalmente empatan, 88% de logro en la segunda medición. ¿Qué otros instrumentos utilizamos? Acá no les estoy mostrando todos, hay una batería que es mayor, que esto está en redacción para una revista. La escala de depresión y estrés, si ustedes se fijan, a la izquierda está la cohorte del año 2014, con tres aplicaciones, primer año, cuarto año, séptimo año. A su derecha está la cohorte de la malla nueva, primero, tercero y sexto año, que son los momentos curriculares equivalentes. Y si ustedes se fijan, la verdad es que las barras son bastante similares en términos de los problemas de salud mental asociados a la actividad propia de ser estudiante de medicina. Y esta es una escala de bienestar. Arriba, burnout, fíjense. Este resultado nos llamó la atención. La malla nueva, poco burnout al inicio de la carrera. 22% comparado con el 43% de la malla antigua. Nosotros, había muchas explicaciones aquí, pero puede ser que esta era una cohorte que tuvo mucho seguimiento y también tuvo mucho coaching, que probablemente eso influyó en ese resultado. Pero finalmente era esperable que el burnout vaya creciendo a medida que va aumentando el nivel de progresión de los alumnos en la carrera. Y lo de abajo es una escala de bienestar donde, donde se evalúa, ¿cierto?, el nivel de satisfacción de los estudiantes, y se fijan que son bien similares, los estudiantes florecientes, más del 60% al final de la carrera en los dos grupos. ¿Y qué podemos decir para ir cerrando? El plan de estudios demostró que era al menos igual que el anterior en términos de su efectividad, que era lo que nosotros queríamos comprobar. Hay otros resultados que podemos comentar después, pero es importante al momento de hacer un cambio curricular mayor que hay que estar encima. Hay que hacer un comité y esto no lo hace el director ni el subdirector solo. Aquí tiene que haber la participación de la comunidad académica toda, porque es un desafío mayor.
es importante ser flexibles. El programa que nosotros hicimos al principio no es el mismo que tenemos hoy día. Se realizaron cambios, se realizaron ajustes. Yo ya les comenté el ejemplo uno, que fue el de morfología. Y es importante que estamos preparando a los médicos no de hoy, sino que de mañana. Y cada vez aparecen nuevos temas. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? En ese contexto, por ejemplo, ¿lo tenemos incluido en nuestros programas? Ahí les dejo esa pregunta. Y ya les comenté anteriormente el tema de que esto tiene que hacerle sentido. Cuando uno hace un cambio curricular, es importante también la comunicación hacia la comunidad, porque van a generar problemas, se van a generar roces. Y en ese sentido es importante comunicar bien cuál es el propósito de esto, establecer el sentido de urgencia, porque es una reforma, si no puede quedar el proyecto ahí guardado, ir comunicando los resultados, los cambios de una manera bastante sincera, con apoyo de los comités curriculares, con apoyo de las oficinas o centros de educación médica que también tienen un rol fundamental en este tipo de procesos. Amigo Mauricio, quedo atento a sus preguntas, comentarios. Gracias, Francisco, sobre todo por mostrar la realidad y cómo se mide después de, porque generalmente vemos la parte exitosa de que hubo un cambio, pero nos olvidamos que hay que comenzar a medir y hacerle seguimiento. Tenemos espacio para dos preguntas. Tengo aquí en el chat el doctor Martín Albán. Si le gusta hacer la pregunta directamente al doctor Garrido, por favor. Super Garrido, primero para felicitarlo, qué bonitas estrategias que hace nuestro país hermano de Chile para intentar mejorar y creo que esta visión integradora es muy interesante. En Perú siempre yo veo muchos currículums y veo los idiomas están por todos lados, veo facultades que ponen dos idiomas, tres idiomas, chino, inglés, francés. No veo nada de idiomas en su currículum, esa era mi pregunta. Muy buena pregunta, Martín. El inglés no lo tenemos como un curso, lo hemos analizado, crear un optativo de inglés médico, lo hemos conversado en nuestro comité curricular. La universidad tiene lo que se llama las metodologías eh, de internacionalización en casa, donde han habido algunas estrategias, COIL, CLIL. CLIL es que uno puede enseñar aplicando el segundo idioma. Queremos avanzar en ese sentido, más que tener un curso de inglés propiamente tal. Pero sí, es un tema que la universidad centralmente, a partir de una nueva vicerrectoría que creó hace poco, se llama Vicerrectoría de Asuntos Internacionales, está impulsando para bajar a la docencia las carreras de pre y posgrado también. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Salvador, creo que quiere decir algo, ¿no? Sí, Salvador, por favor. Hola, primero, de nuevo, igual que anteriormente lo hicieron, yo también lo felicito, de verdad, doctor Garrido, es una tremenda experiencia y que tenga usted mismo la oportunidad de haber sido, vamos a decir, es casi como decir el que siguió el embarazo, la trayectoria y está viendo al niño crecer. Es muy edificante para nosotros los que apenas estamos comenzando en este proceso en una universidad, bueno, relativamente joven, pero que tenemos que hacer ya, por cuestiones curriculares, la modificación o el rediseño. También tenemos 7 años. Me gusta mucho la estrategia, de verdad creo que es loable, es copiable y que suene así, pero lo digo públicamente para que no se piense que... Pero una de las cosas que me preocupa dentro de todo esto que hemos estado con la revisión de las mallas, la revisión de los currículos, la redacción de las competencias. Para mí, incluso como fanático de la tecnología migrante digital, que desde los mediados de los 80 estoy en esto, pero nunca había visto algo tan vertiginoso como la inteligencia artificial. Mm. De hecho, ya he hecho cursos, estoy haciendo otro actualmente con la Universidad de La Rioja y es impresionante que hoy te dicen algo, pero que ya eso la mañana, pasado mañana, ya se ha triplicado. Y todas son herramientas que están de libre acceso inicialmente hasta que logran ver ellos y probar que sirven y entonces comienzan a venderlas, ¿no? Sí. Pero primero lo usan a uno y después se lo cobran. Pero es tal el nivel y la implicación que la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, en la Unión Europea, hay tanta gente ya metida en esto tratando de legislar o de tener un accionar que
sobre la inteligencia artificial y el área de salud, tanto en la docencia como en la práctica diaria. Veo que ustedes ya están en evaluación. ¿Ustedes han pensado en alguna estrategia de inclusión curricular de este tipo de tecnología? Este espacio que yo les mostré, integrado Ciencias Médicas, han querido cambiarle el nombre, colocar más concreto, pero yo me opongo porque le da sentido a que podamos hacer cambios curriculares. Podemos sacar este tema que ya deja de estar vigente y ponemos otro. En nuestro integrado 4, que está antes de ingresar al hospital en el tercer año, lo rediseñamos como tecnologías en salud. Y ahí está, ficha clínica electrónica, dispositivos médicos e inteligencia artificial. Eh, Sin embargo, esta es una inserción en un curso puntual. Esto va a seguir desarrollándose y probablemente vamos a tener que mirar después cómo esto se refuerza en los cursos siguientes. Excelente, buena estrategia, gracias. Perfecto, querido amigo Francisco, nuevamente agradecerte la posibilidad que entregue este proceso de implementación y solicitarte un gran favor que nos envíe. Yo sé que ustedes publicaron en la Revista Médica de Chile cuando implementaron la reforma. Si nos puedes tener la gentileza de poder compartirlo para yo entregárselo a los líderes, que sepan de manera más detallada lo que tú expresaste el inicio de este proceso de implementación. Ningún Así que problema. nuevamente, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias.